Presidente, damos la bienvenida a la reciente visita del Alto Comisionado a Venezuela, así como la decisión del Gobierno de Venezuela de prorrogar la presencia del equipo de la oficina por otros 2 años. Instamos a Venezuela a continuar ampliando dicha cooperación, estableciendo una oficina permanente en el país. Nos alarma que, según estadísticas de la ONU, más de 7 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en Venezuela. Por ello, continuamos alentando al levantamiento de las sanciones unilaterales que tienen un efecto perjudicial sobre los derechos humanos. Coincidimos con el Alto Comisionado en que Venezuela aún enfrenta retos en materia de derechos humanos en cuestiones relacionadas con las condiciones de detención, la reforma judicial y el espacio cívico. Instamos a Venezuela a permitir a la oficina el acceso sin restricciones a todos los centros de detención, a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente y a continuar cooperando con la oficina para mejorar el sistema de justicia. Instamos también a garantizar los derechos a la libertad de asociación y expresión recogidos en la Constitución y en las obligaciones internacionales. Instamos finalmente al Gobierno de Venezuela a implementar las recomendaciones formuladas por el Alto Comisionado en sus sucesivos informes, que comprenden un llamado a realizar investigaciones rápidas, exhaustivas e independientes sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos, llevando a los perpetradores ante la justicia y garantizando una reparación adecuada a las víctimas. Muchas gracias. Gracias. And we will continue with the United... Seguiremos escuchando al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Gracias, señor presidente. Y a usted también, Alto Comisionado, por la última visita a Venezuela y por la actualización tan importante que nos ha ofrecido. Compartimos su inquietud acerca de la situación de derechos humanos en Venezuela. El espacio cívico sigue siendo muy restringido, la libertad de expresión restringida. Los prisioneros, sobre todo defensores de los derechos humanos, que de manera arbitraria e ilícita han sido detenidos, la restricción de los derechos de las mujeres y del colectivo LGBTQ+. Ahora, agradecemos la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a despenalizar relaciones del mismo sexo en el cuerpo militar. Hay una propuesta de ley sobre las ONGs y la cooperación internacional que limitará más, creo, el espacio democrático. Eso preocupa. Instamos a que se siga dialogando con la comunidad internacional para garantizar que este espacio se proteja de conformidad con el derecho internacional y las obligaciones de Venezuela. Hay muchos venezolanos que no tienen acceso a la atención sanitaria, a la nutrición y al agua. Crisis que va a tener repercusiones realmente muy duraderas en la vida de todos los venezolanos. Pedimos que se respeten los derechos humanos, que se ponga coto a la impunidad de que gozan los perpetradores de violaciones de los derechos humanos. Todo esto es particularmente importante antes de las elecciones de 2024. Señor Alto Comisionado, la comunidad internacional, ¿cómo puede apoyar el acceso a la justicia por causa de esas violaciones de los derechos humanos? Muy bien. Voy a invitar ahora a España que haga uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. España se une a la declaración de la Unión Europea y agradece la actualización oral del Alto Comisionado. España celebra la renovación y el fortalecimiento de la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado acordada durante su reciente visita a Venezuela. Mi país respalda este marco estable de colaboración que tiene impactos reales en la situación de los derechos humanos en este país. Alentamos a las autoridades venezolanas a proseguir con las reformas iniciadas con la cooperación y asistencia de la Oficina del Alto Comisionado para abordar las deficiencias de carácter estructural que están en el origen de la crisis, incluyendo la reforma del Poder Judicial y del ámbito de la seguridad. Al mismo tiempo, alentamos a Venezuela a cooperar plenamente con todos los mecanismos internacionales de derechos humanos. Nos preocupan algunos ámbitos en los que no se están produciendo los necesarios avances. Instamos, una vez más, a la liberación inmediata e incondicional de las personas detenidas arbitrariamente y pedimos a Venezuela que brinde a la Oficina del Alto Comisionado acceso a todos los centros de detención. Nos preocupan también los efectos desde una perspectiva de derechos humanos de la ley de ONGs. El establecimiento de un marco normativo y la garantía de un espacio cívico que permita la plena participación de todos los actores políticos y sociales es fundamental para devolver la convivencia que anhelan los venezolanos. España siempre respaldará las iniciativas que puedan contribuir a ello. Muchas gracias. Thank you, Madam Ambassador. Agradezco sus palabras, señora embajadora, y continuaremos escuchando a Sudán. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco a mi vez
al señor Alto Comisionado por la actualización oral que nos ha ofrecido y también las recomendaciones y observaciones que integró en su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Nos congratulamos por la cooperación positiva con los mecanismos de derechos humanos y del Alto Comisionado también. Creo que es la mejor prueba de todo esto es las condiciones en las que se realizó la última visita y pedimos que se tomen en cuenta, pues, las prioridades elaboradas por este país en lo que hace a la mejora de los derechos humanos. Recordamos los principios integrados ya y arraigados en la Carta de Naciones Unidas y los objetivos de esta instancia. Todo ello persigue mejorar y promover los derechos humanos. Hay que recordar que la promoción de los derechos humanos requiere que se dé un trato igual a todos los derechos, sin aplicar dobles raseros y sin ambigüedad. Muchas gracias. Señor, la delegación de Sudán del Sur ha escuchado con interés la actualización oral del Alto Comisionado Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, que se debe considerar como un instrumento para el diálogo cooperador, no como medidas coercitivas unilaterales contra otros, porque creo que solo puede ser eficaz y dar mejores resultados si están arraigados en la Carta de Naciones Unidas para así cumplir con su propósito de promoción y protección de los derechos humanos, esto en todo el mundo. De esta manera se garantizará que el examen de la situación de los derechos humanos en las naciones se tiene que llevar a cabo de manera objetiva y en base a información fidedigna, tomando en cuenta los comentarios y observaciones del país concernido. La imposición injusta de la resolución 5129 a Venezuela incide directamente en el goce de los derechos humanos del pueblo de Venezuela, que realmente no merecían este castigo inmerecido. Pedimos, pues, a todos que se abstengan de la politización de la aplicación de dobles raseros y selectividad en el ámbito de los derechos humanos y que se defiendan los principios de objetividad e imparcialidad. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Daré ahora la palabra a Suiza. Señor presidente, Suiza agradece al Alto Comisionado la presentación oral que ha hecho. Reconocemos que Venezuela ha realizado ciertos progresos para mejorar la situación, como ha disminuido el número de ejecuciones extrajudiciales y las alegaciones de tortura. Alentamos a las autoridades a seguir por ese camino para así mejorar concretamente la situación de los derechos humanos, que sigue siendo fuente de preocupación. Ante esta misma asamblea hemos condenado varias veces la restricción del espacio cívico que imponen las autoridades. En particular nos preocupa el proyecto de ley sobre las ONGs, que reducirá aún más el margen de maniobra de ya muy pequeño de estas ONGs. Y con miras a las elecciones del 24, pedimos que se garantice un proceso electoral justo, significativo, que respete los derechos humanos, inclusive la organización de primarias para la oposición, según lo ha dicho el informe de la Comisión Electoral de la Unión Europea de 2021. Y para responder a las necesidades humanitarias de la población, pedimos al gobierno a que cree estadísticas que sean fiables. Señor Alto Comisionado, tras su encuentro con el presidente Maduro durante su visita a Venezuela en julio del 23, el presidente dijo que quería mejorar el sistema judicial. ¿Ha observado usted que se hayan establecido medidas concretas en ese respecto? Muchas gracias. Gracias a usted. Y ahora doy la palabra a Georgia. Mi delegación agradece al Alto Comisionado la presentación oral. Compartimos sus inquietudes. Nos preocupa las violaciones en el terreno de los derechos humanos. Condenamos el hostigamiento de aquellos que se ocupan de la expresión, medios de comunicación y otros miembros de la sociedad. La impunidad sigue en cuanto a las detenciones arbitrarias, matanzas extrajudiciales y las condiciones difíciles en las prisiones, donde no hay alimentos, medicinas ni acceso a atención sanitaria adecuada. Y nos preocupa mucho también el hecho de que a la fecha más de 7 millones de venezolanos hayan tenido que dejar sus hogares y buscar refugio en otras partes. Desafortunadamente, las condiciones de vida de muchos venezolanos son serias. La atención sanitaria, agua potable y saneamiento es una cosa alarmante. La mitad de la población que lo necesita aún no ha recibido asistencia humanitaria
y también el sector del transporte y de la educación todavía sufren duramente por causa de los bajos salarios. Reiteramos nuestro compromiso para con el pueblo venezolano. Pedimos elecciones presidenciales justas y transparentes en 2024 para así atender a las actuales crisis, tanto política como humanitaria. Muchísimas gracias. Doy la palabra ahora a Chile. Presidente, Chile agradece al Alto Comisionado su actualización oral. Destacamos la visita del Alto Comisionado en enero de este año y la apertura de las autoridades venezolanas para continuar el diálogo con los organismos de derechos humanos en el más alto nivel. Nuestra experiencia nos indica que la colaboración con los mecanismos internacionales de protección y promoción de los derechos humanos es fundamental en situaciones de crisis. Por ello, instamos a las autoridades venezolanas a mantener las puertas abiertas y dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el marco de la visita del Alto Comisionado, como mejorar el sistema de justicia, investigar las denuncias de tortura y derogar el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo. Tal y como lo destacó el Alto Comisionado, la conmemoración del 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos presenta una oportunidad para tender puentes en Venezuela que permitan avanzar en las mejoras de la situación de dicho país. Ello requiere adoptar medidas respecto de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela y enfrentar de manera colaborativa la crisis migratoria que ha impactado a varios países de la región. Chile está disponible para colaborar en este sentido. Muchas gracias.